Bueno, muy buenos días a todos. Les agradezco a los organizadores por la invitación. Y la idea de mi charla es compartirles algunos conceptos y algunas experiencias relacionadas al manejo variable de nutrientes y puntualmente cómo la incorporación de algunas herramientas de agricultura de precisión nos permiten aumentar la eficiencia en el uso de los nutrientes. Y lo que armé para arrancar la presentación, y es el marco conceptual en el cual la voy a basar, hace referencia a un esquema muy sencillo que intenta mostrar cómo la demanda potencial de nutrientes por parte de un cultivo puede variar en el espacio. Esto obviamente asociado a lotes que tengan cierta heterogeneidad, edáfica y topográfica, pero lo que intento mostrar acá es cómo puede haber partes dentro de un lote que están asociadas a muy alto rendimiento, porque se dan combinaciones muy apropiadas de varios insumos o de varios factores que permiten techos de rendimiento altos y por lo tanto alta demanda de nutrientes por parte del cultivo, y zonas afectadas a alguna restricción para el crecimiento, que pueden ser lomas arenosas, bajos con cierta restricción en la profundidad efectiva del suelo, o zonas afectadas por sales, lo que sea, que hacen que el rendimiento sea menor y por lo tanto la demanda de nutrientes en ese parte del lote sea menor. A su vez, algo que hay que considerar también es que la oferta potencial o la oferta actual o potencial de un nutriente, sea cual fuere, también puede tener cierta variabilidad espacial, obviamente también dependiendo de la heterogeneidad del lote, y que dicha variabilidad no necesariamente copia los patrones de productividad. Muchas veces hay zonas en donde el rendimiento del cultivo es alto y la demanda y la oferta por parte del suelo es baja, por lo tanto hay una diferencia, una brecha grande entre lo que el cultivo necesita y lo que el suelo le aporta. Otras partes del lote puede haber un acople bastante más sincronizado en esa oferta y demanda, en donde se junten, es decir, que no requiera la aplicación externa de un nutriente, y hay otras partes también de alto rendimiento en donde el suelo puede aportar altas cantidades de nutrientes y por lo tanto satisfacer la demanda. Lo importante es, de manera conceptual, interpretar que la dosis a aplicar, que en el caso de la agricultura de precisión no es solo un número, sino que es un mapa que integra esta variabilidad, es la diferencia entre estas dos gráficos o curvitas que yo, o liñitas que yo marqué acá. Y bueno, tratar de hacer un esfuerzo para cuantificar tanto la oferta potencial de nutrientes por parte del suelo, como la demanda potencial de nutrientes por parte del cultivo, son las prácticas de manejo, la práctica de manejo que tendríamos que tener en cuenta para poder elaborar un buen mapa de prescripción. Entonces, la presentación se va a basar en aquellas herramientas que tenemos disponibles para la cuantificación de la demanda y aquellas herramientas que están disponibles y que han sido desarrolladas para cuantificación de la oferta. En principio, tener en cuenta que existe una muy buena relación, tanto en trigo como en maíz, y también en otros cultivos, entre las necesidades de nutrientes y el rendimiento objetivo. Acá puntualmente muestro recopilaciones de ensayos que se han realizado en la región pampeana, en donde se ven relaciones lineales y con muy buen ajuste entre el umbral de nitrógeno, es decir, la disponibilidad, el nivel de nitrógeno necesario para llegar a un rendimiento objetivo determinado, y claramente se ve que aumenta linealmente con el rendimiento objetivo. Y para fósforo, si bien los umbrales de fósforo no aumentan con el rendimiento objetivo, sí aumentan los niveles de exportación de este nutriente. Entonces, las recomendaciones generalmente publicadas, además de tener en cuenta el nivel de fósforo en el suelo, tienen en cuenta el rendimiento objetivo, porque sabemos que la exportación de fósforo es proporcional al rendimiento objetivo. Por lo tanto, tanto sea para nutrientes móviles como el nitrógeno y el azufre, o nutrientes poco móviles como el fósforo, el zinc, o eventualmente el calcio en lugares de suelos ácidos, tienen que tener en cuenta, o tienen que cuantificar el rendimiento objetivo, y por lo tanto la demanda potencial de nutrientes por parte del cultivo. ¿Cuáles son los enfoques que existen disponibles para poder cuantificar esta demanda? Bueno, se han propuesto el uso de mapas de productividad para poder identificar patrones dentro del lote con rendimientos determinados y ver cómo varía ese nivel productivo.
Se pueden usar mapas de rendimiento de años anteriores para poder identificar esas zonas de productividad, y si no se cuenta con mapas de rendimiento, como muestro acá en el ejemplo, se pueden utilizar imágenes satelitales, que si bien no representan producción física, correlacionan bien con patrones de productividad. En este caso les muestro un mapa de promedio de NDVI, de índice verde de varios cultivos, cómo correlacionan bastante bien los patrones de productividad con el rendimiento de maíz de un año en cuestión. Y acá se ve en esta relación la relación buena que existe, lineal y positiva, entre estas capas de información, mostrando cómo integrar productividad de cultivos pasados puede ser un buen indicador de la productividad del cultivo al que se quiere fertilizar. El uso de la elevación, en aquellas zonas en donde existen patrones de elevación que se correlacionan con la productividad, ya sea por lomas arenosas o por bajos encharcados, cómo puede utilizar esta capa estática para identificar y predecir patrones de productividad. Les muestro un mapa de elevación a la izquierda y un mapa de rendimiento de maíz a la derecha, y se ve que los patrones coinciden, pero acá la relación ya no es lineal, como les mostraba anteriormente, sino que generalmente tiene formas de campana. Es decir, que existen elevaciones intermedias en donde el cultivo expresa su máximo potencial de rendimiento, por encima y por debajo de la cual el rendimiento baja, ya sea por menor influencia de napa, por menor capacidad de almacenaje de agua en lomas, que generalmente son arenosas, y riesgo de encharcamiento o riesgo de cierta afección por sodio en las zonas de menor elevación, que también, bueno, hacen que el rendimiento caiga. Lo importante es interpretar la forma de esta relación para poder usar la elevación para tomar decisiones en cuanto a la predicción del rendimiento objetivo. Otra variable que se puede usar son mapas de suelos. Puntualmente tenemos mucha experiencia con mapas de conductividad eléctrica aparente, que miden la habilidad del suelo de transmitir corriente, y esto muchas veces, cuando hay variaciones en la textura del suelo, puede explicar patrones de productividad. En este caso les muestro un mapa de conductividad eléctrica aparente a la izquierda, y un mapa de rendimiento de maíz a la derecha, en donde se ven patrones que coinciden, y nuevamente se ve esta forma de campana en la relación, en donde valores intermedios de conductividad eléctrica aparente correlacionan con los rendimientos más altos, por encima y por debajo del cual el rendimiento cae por menores niveles de conductividad que se asocian a lomas arenosas, o valores ya más altos de conductividad que se asocian a cierto nivel de arcilla, que puede ser horizonte tapto, o encharcamiento, o sodio ya en lugares más bajos. Lo importante también es, bueno, interpretar la forma de esta relación para poder establecer patrones causa-efecto, entender las causas del por qué el rendimiento cambia dentro del lote. Ya hablando de variables más dinámicas para predecir la demanda de nutrientes, sabemos que la profundidad de la napa puede ser un aliado muy importante de cultivos en secano. Este es un trabajo clásico del grupo de Esteban Jovalli de la Universidad de San Luis y de CONICET, en donde muestra una relación muy buena entre el rendimiento de maíz con la profundidad de la napa. Sabemos que hay una zona de profundidad de la napa óptima, por encima y por debajo de la cual el rendimiento cae, y en años secos ese deterioro, esa caída del rendimiento a medida que la napa se aleja, es mucho más abrupta que en años húmedos. Entonces tener un mapa estimado de napa puede ser un muy buen aliado para predecir rendimiento objetivo y por lo tanto demanda de nutrientes. Y por último, el agua medida en el suelo, humedad gravimétrica, sobre todo en trigo, sabemos que puede ser un muy buen indicador del agua total que va a tener el cultivo durante el ciclo, o por lo menos de una proporción importante de eso. Por lo tanto, se han propuesto modelos que establecen buenas relaciones entre el rendimiento de trigo y la determinación del agua a la siembra. Entonces, medir agua a la siembra en diferentes lugares del lote puede ser también una buena herramienta para predecir rendimiento objetivo y, por lo tanto, demanda de nutrientes. Y vamos a aquellos indicadores que pueden predecir la oferta, o que se han propuesto para predecir la oferta. Se ha avanzado mucho en la determinación del nitrógeno como nitrato, en el momento de la siembra, en los estadios iniciales del cultivo, para predecir el rendimiento objetivo, o para predecir el rendimiento en realidad sin nitrógeno, el rendimiento del testigo sería, cuánto rinde el cultivo sin nitrógeno, y a eso en los últimos años se le ha incorporado un indicador de la mineralización de nitrógeno durante el ciclo del cultivo, es decir, de la demanda, de la oferta potencial de nitrógeno durante el ciclo, e integrando el nitrógeno como un indicador actual y el NAN, o el nitrógeno incubado en aerobiosis, como un indicador potencial, se han propuesto modelos que son más robustos que cuando se utiliza una u otra herramienta por separado, para predecir el rendimiento del testigo, es decir, predecir de alguna manera la oferta total de nitrógeno por parte del suelo.
Y acá les muestro algunos trabajos o algunos estudios que hemos hecho para interpretar cómo varía espacialmente esa disponibilidad. Esto es un muestreo muy intensivo de nitrógeno como nitrato, que es algo que generalmente no se hace, pero que, bueno, lo hemos hecho en algunos lugares para estudiar cómo varía la oferta de nitrógeno en el suelo, y muchas veces hemos encontrado que se dan buenas relaciones entre el nitrógeno como nitrato y la materia orgánica, o la capacidad del suelo de mineralizar nitrógeno. En este caso es un ejemplo en la Carlota, en donde se ven que las lomas arenosas en verde, de menor niveles de conductividad eléctrica aparente acá a la izquierda, correlacionan con niveles más bajos de nitrato, y por otro lado, estas zonas rojas acá, de mayores niveles de conductividad eléctrica aparente, textura más fina y más contenido de materia orgánica, correlacionan con valores más altos de nitrógeno como nitrato. Es decir, que a veces alguna variable estructural o fija, o que no cambia en el corto plazo, como la textura y la materia orgánica, pueden ayudarnos a dirigir los muestreos de nitrato y poder tener un mapa más preciso de la oferta de nitrógeno por parte del suelo. Y otros indicadores que se han utilizado para predecir oferta usan a la planta, justamente como un indicador de su estado nutricional en vez de usar el suelo, y en ese sentido los sensores remotos, como por ejemplo el uso de imágenes satelitales, han demostrado ser de utilidad. Siempre hace falta utilizar franjas de referencia con suficiencia de nitrógeno para poder, en el caso del nitrógeno, separar el efecto de nitrógeno de otros factores que hacen que la planta pueda cambiar su tonalidad o su cobertura. Entonces acá les muestro unos experimentos que hemos estado realizando en los últimos tiempos con un formato de tablero de ajedrez, en donde se aplican dosis crecientes de nitrógeno en cuadrículas de 20 por 60 metros o de 30 por 60 metros, de tal manera que pueden ser monitoreados junto con el resto del lote mediante imágenes satelitales en este caso, ¿no? Esta imagencita que se ve acá atrás es una imagen del satélite Sentinel convertido a través del índice de NDVI, ¿no? Del índice verde. Y entonces acá en esta gráfica se representa una curva de respuesta al nitrógeno, pero que tiene el índice como variable I. Entonces, monitoreando semanalmente o cada 10 días este tablero y el resto del lote, se puede establecer esta relación que se ve acá, y se puede establecer, bueno, cuál es la dosis que llega al máximo NDVI, o donde el índice se satura. A partir de ahí se poder calcular esta dosis de suficiencia. Y dentro del lote, medir o determinar los valores del índice dentro del lote, y poder tener una idea qué tan lejos está ese índice de la dosis de suficiencia. Entonces, por diferencia, poder calcular una dosis de refertilización que haría llegar el índice a la condición de suficiencia. Este tipo de esquemas son bastante dinámicos, permiten ir haciendo un seguimiento, sobre todo en trigo, pero también se puede utilizar la misma metodología en maíz, y poder hacer un seguimiento más dinámico del estrés nitrogenado, del estado nitrogenado del cultivo. Nosotros hemos trabajado con esta misma metodología, utilizando imágenes de drones, de vehículos aéreos no tripulados, a través de ensayos en parcelas más chiquititas, y bueno, mediante imágenes de drones, fotografiando parcelas con dosis crecientes de nitrógeno, se pueden calcular índices que permiten usar a la planta como un indicador del estado nutricional, y poder calcular curvas de respuesta, utilizando índices visibles o incluso con cámaras infrarrojas, índices espectrales infrarrojos, como el NDVI, y poder hacer un monitoreo. Y fíjense acá les muestro la curva de respuesta a nitrógeno en rendimiento con el índice, y se ve que las curvas son bastante parecidas, lo cual significa que es un indicador bastante sensible para predecir con anticipación el rendimiento, y hacerlo de una manera con suficiente tiempo como para poder intervenir mediante una fertilización durante el ciclo de cultivo. Obviamente que esto hay que hacerlo en estadios un poco más avanzados, pero como metodología funciona, o está funcionando bastante bien. Si bien esto en desarrollo, tenemos bastante expectativa puesta en esta metodología, que nos da cierta flexibilidad con respecto a las imágenes satelitales. Y con respecto a fósforo, bueno, el muestreo y análisis de suelo es la herramienta más difundida y más utilizada por excelencia. Lo que hemos aprendido a través de muchos muestreos en grilla, con un nivel de intensidad bastante importante, de una muestra por hectárea o hectárea y media,
es que hemos encontrado valores de variabilidad más altos de lo que nosotros originalmente pensábamos. Esto que lo que les muestro acá es un lote que tenía cierta variabilidad en el tipo de suelo, en la textura, medida por la conductividad eléctrica aparente, pero veíamos valores en el suelo, o patrones de variabilidad en el suelo, que no tenían nada que ver con los patrones edáficos y topográficos. Esto puntualmente es el caso de una granja de cerdos, en donde tiene historia de aplicación de estiércol, y por lo tanto, bueno, veíamos zonas en verde con muy alta disponibilidad de fósforo en el suelo, que obviamente requerían una dosis mucho más baja, o directamente que no requerían fertilización, y valores en rojo con zonas en donde claramente hacía falta una dosis de fertilización más alta para satisfacer las necesidades de un cultivo. Bueno, valores como este, en algunos casos, valores de patrones de distribución como este son encontrados, o sea, valores muy altos de variabilidad, asociados a cuestiones antrópicas, es decir, al manejo. Y en otros casos hemos visto valores de fósforo también variables dentro del campo, pero que se asocian a patrones naturales. Este es un campo en general alvear que tiene una heterogeneidad topográfica bastante importante. Estas partes acá que les marco son partes de suelo más arenoso, con menor influencia de napa, con menor productividad en general y menor exportación de fósforo, y por lo tanto, mirando a la derecha el mapa de fósforo en el suelo, se ve una reconstrucción relativa del fósforo en ese caso, en esas zonas, en donde históricamente se ha dado un menor balance, o un balance más positivo de fósforo, y por el contrario, las zonas más productivas, de mayor contenido de materia orgánica, mayor productividad, tienden a mostrar valores más bajos de fósforo, por haberse dado un balance más negativo en esos sitios, históricamente, y por lo tanto, bueno, se ven patrones de variabilidad muy marcados, pero la razón de la variabilidad es distinta. En este caso es simplemente fertilizar en el largo plazo con dosis uniforme, pero extraer fósforo de manera diferencial por cuestiones naturales del suelo que hacen que el rendimiento objetivo varíe, y el rendimiento y la exportación de fósforo también varíe. Entonces, para cerrar la presentación y nombrar algunas consideraciones finales, independientemente del nutriente, está claro que tanto la oferta como la demanda deben ser consideradas en forma conjunta, sobre todo para elaborar una prescripción más robusta, y contamos en la actualidad con muchas herramientas disponibles para predecir el rendimiento objetivo, que nos permiten definir la demanda potencial de nutrientes, y por otro lado también contamos con varias herramientas calibradas regionalmente que nos pueden ayudar a predecir la oferta de nutrientes por parte del suelo. Pero bueno, está claro que una integración entre tanto oferta como demanda debe ser tenida en cuenta a la hora de generar una prescripción de fertilización variable. Así que eso es todo lo que tengo para compartir con ustedes, espero que les haya gustado y les agradezco mucho la atención. Quedamos dispuestos para las preguntas.